Buenas noches para todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión. Es un gusto, una alegría poder estar juntos nuevamente en este programa, compartiendo una lección nueva de la Escuela Sabática, la lección número 12, titulada Las bodas del Hijo del Rey, y, en esta traducción, homenaje o tributo al César, que sería una mejor traducción. Mi nombre es Leandro y hoy voy a estar acompañado de mi hermano Daniel. ¿Cómo andas, Daniel? Buenas noches. Buenas noches, Leandro, ¿qué tal? La verdad que una alegría poder estar junto contigo repasando esta lección y, y nada, la verdad que el tema está bueno. Creo que no hicimos hasta ahora nosotros dos una lección, ¿no es Nunca, cierto? Esta es nuestra primera. nunca. Me, me, Buenísimo. me hace muy feliz esto, Daniel. Igualmente, Y bueno, también me da mucha felicidad que podamos dejarlo grabado y también compartirlo y que nos acompañen también aquellos que hoy se van a estar sumando a la transmisión. Así que, Daniel, un honor nuevamente. totalmente. El programa de hoy va a tratar de dos temas puntuales y dos asuntos que me parece que son muy importantes que podamos relacionar, pero la lección va a ser larga, ¿sí? Así que por Ujú. favor, busquen sus Biblias, busquen un anotador, busquen el folleto Escuela Sabática y ese buen espíritu para comenzar el estudio. Así que, ¿te parece, Daniel, si pedimos lo importante, eh, por medio de una oración, pedir la presencia de nuestro Padre para este estudio? Totalmente, totalmente. Oremos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tu cuidado, por tu protección. Gracias por la bendición de tu palabra. Señor, te imploramos Gracias, que Padre. tú nos guíes con tu Santo Espíritu, que nos des tu presencia, que nos des tu entendimiento, tu sabiduría para poder recibir tu palabra, para poder entenderla, para poder atesorarla y que pueda dar fruto en Amén, nuestras Señor. vidas. Guíanos, gracias Señor, te damos por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, Daniel. Quiero hacer un breve repaso, sé que no da por el tiempo, pero la semana pasada estuvimos viendo un poco esta de las parábolas de advertencia que el Señor dio en la última semana previo a la crucifixión, y en este caso vamos a estar viendo algunas ilustraciones, nuevas parábolas de nuestro Señor Jesús, y entre ellas, ustedes en la lección van a tener lo que es las bodas del Hijo del Rey. A esa parte vamos a ir metiéndole secciones para ir viendo cada uno de esos detalles. El primero de ellos, por lo menos que le comentaba a Daniel y que me interesaba, tiene que ver con el banquete y la primera referencia está en Mateo 22, 1 al 6. Daniel, ¿te gustaría leerlo? Arrancamos así, Sí, uno y uno. sí, sí, totalmente. Dice, y respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo, y envió a sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí mi comida he preparado, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está preparado. Venid a las bodas. Pero ellos lo tuvieron en poco y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y los otros tomando sus siervos los afrentaron y los mataron. Bueno, esta es la primera parte, Daniel, que nos traía la lección, lo que tiene que ver con el banquete, el momento donde Jesús relata respecto, esto está en el contexto de las profecías del tiempo del fin, está en el contexto de previo a los ayes, a esas profecías, y Jesús relata nuevamente el tema del reino de los cielos, ¿no? Con que es el tema con que él inicia su ministerio, el reino de los cielos se ha acercado, y da una Ujú. ilustración nuevamente acerca de este tema y lo relaciona con un rey que hizo bodas a su hijo. Me da la impresión de que este tema ya él lo ha mencionado en otras oportunidades y que ha mencionado esta cuestión de cómo él hace esa invitación, que envía siervos, que la escuela sabática hace referencia a esto de que era una costumbre en Medio Oriente, de que se envíen siervos para hacer estas invitaciones, y nos comenta un poco las actitudes de aquellos que fueron invitados y dónde estaba el corazón de cada uno de ellos, ¿sí? Em, Totalmente. Incluso aquellos que no tenían ese deseo de asistir, tomando acciones, ¿sí? Contra los que llevaban esas invitaciones, ¿sí? Afrentándolos, matándolos. Algo muy parecido a lo que vimos la semana pasada sobre los labradores y los siervos que también fueron enviados por el Padre para ver los frutos, ¿no? Es como que vuelve a Ujú, repetir, te voy a contar lo mismo, pero de otra manera. ujú. Daniel, no sé si querés comentar algo de esta parte, algo Sí, que te haya llamado la totalmente. atención. No, y me llama la atención de que es el rey y hace una boda para sus hijos. Y el rey, a la manera de Abraham e Isaac, le busca, así como el padre le busca a su hijo,
así también aquí el padre le busca a su hijo una esposa, ¿no? Le prepara una boda. Y bueno, hay un montón ahí de simbología, pero quizás vamos a entrar un poquito más en detalle Dale. en las citas ahora, porque hay muchas citas interesantes sobre este tema y versículos, ¿no? Bueno, cuando me puse a leer el capítulo, en la referencia al comentario de Elena de White sobre el texto, aparecía esta que está en la Review and Herald del 17 de enero de 1899 y dice: el banquete espiritual ha sido puesto delante de nosotros con rica abundancia. Los mensajeros de Dios nos han presentado un riquísimo festín. Y escuchen, dice: la justicia de Cristo, la justificación por la fe, las promesas de Dios, preciosas y sumamente grandes, dadas en su palabra, el libre acceso al Padre por medio de Jesucristo, los consuelos del Espíritu Santo y la bien fundada seguridad de la vida eterna en el reino de Dios. Y ella dice: preguntamos, ¿qué podría haber hecho Dios para nosotros que no haya hecho al preparar la gran cena, el banquete celestial? Y está buenísimo. A mí me gustó esta cita porque es como, no tenés en claro de lo que está hablando, querés ver la simbología, querés ver cuál es ese banquete que presenta. Y está relacionado todo con el mensaje, a lo que yo veo, ¿no? 1899, son 10 años después de Minneapolis, y está Así diciendo: es. es esto, Dios Este trajo es el todo. mensaje. Este Este es es el el mensaje, banquete. totalmente. ¿Qué estamos haciendo con eso? Ujú, Y pensaba un poco un poco fuerte, porque ella está acá en Australia, quienes despreciaron el banquete estaban allá, ujú. y estaba hablando un poco de cómo fueron tratadas. Pienso yo, ¿no? No digo que ella está hablando de eso, pero me trajo un poco a colación a eso, y cómo hoy también el mismo mensaje, Dios lo vuelve a enviar, ¿sí? Y vuelve a hacer esa invitación hoy en día, en esta generación, presentando lo mismo, ¿sí? La justicia de Cristo, cómo es su carácter, cuáles son sus promesas y cómo reaccionamos nosotros también a ese mismo banquete. Ujú. Totalmente, totalmente, y es interesante porque ella dice que ese banquete ya está preparado, ¿no es cierto? Y ese primer banquete es espiritual. Fíjate lo que dice la siguiente cita, y bueno, la verdad que me queda chico en esta pantalla. Dice, en la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del esposo presentada aquí se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es la capital del reino, y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero. Y ahí podríamos seguir leyendo un poco más, ¿no? De cómo es que, un poquito más adelante dice, en el Apocalipsis el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. eh, y es interesante porque dice que la boda representa el acto de ser investido Cristo de la Como dignidad de rey, ¿no? Y nosotros somos invitados a esta investidura de Cristo. Y no puedo dejar de recordar y conectarlo con cuándo sonará la última trompeta, ¿no? La séptima trompeta dice, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y su Cristo, ¿no? ¿Y por qué suena la séptima trompeta? Porque el misterio de Dios se ha consumado, es decir, cuando el pueblo de Dios refleje perfectamente la imagen de Cristo, entonces, ¿qué es lo que sucederá? Cristo será investido rey en los cielos, ¿no? Y esa es la boda. Entonces nosotros somos invitados a participar de la a boda. participar. Tremendo. Exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Primero participando del banquete que recién leímos de todas las verdades espirituales, de tal manera que el misterio de Dios sea consumado en nuestras propias vidas para que Cristo reciba el reino, ¿no? Eh, a mí me llama mucho la atención esto y la verdad que me da la sensación cada vez que estudio el tema de las bodas, me doy cuenta que entiendo muy poco y hay mucha luz ahí que como que nos... Nada, hay como para investigar más, veo, ¿no? Y Bueno, esta cita que leíste, perdón, está en el conflicto de los siglos, por las dudas que alguien se quedó ahí con la referencia. así es, gracias, Página Leandro. 422, creo que es el capítulo 23, como para recomendar para la lectura, sí, en la tarde de mañana, el sábado, está muy Ujú. bueno, sí, para ver el contexto. Y en Palabra de Vida de Gran Maestro, página 249, párrafo 1, dice: la parábola del vestido de bodas representa una lección del más alto significado. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. Wow. El vestido de boda representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. Tremenda esta cita. Trem- Cuando la vi que la agregaste, me encantó. No la había visto. sí, tremenda, tremenda. Y lo que conecto aquí con la anterior es de que en la anterior dice que la boda representa el acto de ser investido de Cristo de la dignidad de rey,
el hecho de Cristo recibir el rey, el reinado, tiene que ver con la unión de la humanidad con la divinidad. Y eso cuando ocurre, cuando somos sellados con el carácter, cuando recibimos la lluvia tardía, cuando recibimos el don del Espíritu, es la naturaleza divina. Ahí es donde se ocurre la unión, ¿no es cierto?, de la humanidad con la divinidad en su pueblo. Ahí es cuando el misterio de Dios es consumado y Cristo recibe el reino, ¿no? Creo que hay una cita más adelante donde habla de que los que están vestidos con esa vestidura pasan la gran tribulación. O sea, hay una conexión entre el sellamiento, el proceso y después dice quiénes son estos que vinieron con vestiduras blancas, la gran multitud. Exactamente. Está tremendo, no, está tremendo. Nos gusta mucho la profecía. Perdón para los que se están sumando, nos gusta mucho. Así que van a haber muchas referencias en eso. Y la verdad que hay mucho más para sacarle punta al lápiz acá, pero por una cuestión de tiempo seguimos con la indignación del reino, ¿cierto? Totalmente. Bueno, que es una forma de decir, ¿no? Porque quienes leyeron en la escuela sabática se habrán quedado pensando en esto y seguramente muchos van a comentar, ¿y qué decimos con respecto a Mateo 22:7? ¿Sí? Donde dice que oyéndole al rey se indignó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso a fuego su ciudad. Y a mí me gustó mucho lo que dice la nota 3 del folleto para explicar este punto. Dice, esto se refiere evidentemente a la terrible retribución que cayó sobre Jerusalén y el pueblo judío en el año 70 de nuestra era. La lección además es para todos los tiempos. Perdón, Daniel, te toca a vos, yo sé. No, está todo bien, dale. Avanza un poquito más, porque este mismo comentario está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 250, y dice la sierva, así selló el pueblo judío su rechazamiento de la misericordia de Dios. El resultado fue predicho por Cristo en la parábola. ¿Y cuál es el resultado? El rey, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. El juicio pronunciado vino sobre los judíos en la destrucción de Jerusalén y la dispersión de la nación. Creo que hay mucho para seguir analizando respecto a esto de el rey envió, ¿sí? Envió a sus ejércitos. ¿Qué significa el tema de enviar y lo que significa de sus ejércitos también? Hay otra cita, después me gustaría conectarla más adelante, de los ángeles hablando de qué es lo que hicieron sus siervos y cuál era ese ejército, ¿sí? Así que no me voy a adelantar a eso, pero en principio, si uno lo lee medio apurado, parece que el rey ejecutó todo esto, pero lo que está ejecutando es el envío de esto, ¿no? Y en el envío está la destrucción, en el envío está el prender fuego a la ciudad. La sierva relaciona esto con el juicio que cayó sobre Jerusalén en su destrucción en el año 70. Así si vemos la siguiente cita, en el conflicto de los siglos, lo voy a pasar por alto, yo sé que ya la he leído, dice que los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigos que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo, ¿sí? O sea, lo que uno ve en ese pasaje da la impresión, al igual que los padecimientos en Jerusalén, de que Dios lo ejecutó. Ahora, así es un decreto como del Altísimo. Totalmente, ¿no? Dios dijo esto, es porque lo está haciendo, lo está decretando. Ahora, así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. ¿Sí? Y en el contexto de la cita ustedes van a leer que ellos lo único que hicieron fue cosechar lo que sembraron sus propias manos, ¿sí? Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso, ¿sí? Así es como los destruyó, digamos. Así es como los destruyó, así es como destruyó la ciudad, ¿no? Por lo menos en esta relación. Por lo menos en esta relación de pasajes y citas nos lleva a este punto, ¿sí? Nos gustaría también escuchar qué fue lo que estuvieron estudiando ustedes respecto a este punto, pero es muy interesante estas conexiones. El siguiente párrafo lo conocemos también, no nos da el tiempo para analizarlo, y sé que en otro momento ya lo hemos hecho, pero el conflicto de los siglos, página 34, párrafo 1, en la siguiente diapositiva, lo voy a leer rápido, Daniel, yo sé que después ahí comentamos, pero dice que es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Y la otra parte que me interesó, en negrita, dice, Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de los que sembraron sus propias manos. Y para que nos quede bien en claro que esto es en el contexto de Jerusalén, en la parte negrita dice la destrucción de Jerusalén,
Es una advertencia terrible, solemne, para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca ha sido un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado, ¿sí? Y de cuán inevitable es el castigo que sobre sí atraen los culpables. Este testimonio es el más decisivo, el más claro, más evidente de cómo Dios, ¿sí? Al quitar su protección, abandona su propia suerte. Por eso es como que envía, permite que sucede que los ejércitos los ataquen y la ciudad se prenda fuego. Y en ese caso es Dios el que está ahí lo hace al permitiendo. Permitirlo. Está totalmente. Sí, se dice que Dios hace aquello que permite, ¿no? Es claro, es bien claro acá en este caso. Y quizás ahí podemos pasar a la siguiente parte, que son los otros invitados, Dale. ¿no? Ocurre la destrucción de la ciudad, y hay otros invitados. Lo leemos ahí en Mateo capítulo 22, versículo 8 al 10. Dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y ahí es interesante que en la nota 4 dice, ¿no? La tercera invitación a la fiesta representa la proclamación del Evangelio a los gentiles. Ahí es cuando sale al mundo gentil. Los buenos y los malos son invitados. Ninguno es tan bueno que no necesite a Cristo, y ninguno es demasiado malo para ser recibido. Me encantó esa frase, y es interesante porque igual después hay un examen, ¿no? Hay una condición para permanecer en la cena de las bodas del Cordero. Daniel, yo vi, quiero detenerme en esos 3 puntitos, ¿sí? Primero, esto que mencionaste, es después de la destrucción. Y uno quedaría como que, bueno, ya está, con la destrucción se acabó las invitaciones. Y uno podría relacionar con que esa destrucción tiene que ver con el tiempo final, igualmente, está bueno para seguir analizando, pero después de esa destrucción siguen habiendo invitaciones y siguen habiendo llamados de Dios, como para tenerlo en esta relación. Nota 4, palabra de gran maestro, habla de la tercera invitación, ¿sí? O sea, hay varias invitaciones que va haciendo el Señor. Y la nota que vemos al final, ese comentario, es de los pioneros, ¿sí? O sea, no es algo que haríamos nosotros. Digo, para aquellos que están viendo en pantalla, aparece en la lección, es algo que aparece en el original, y vi lo mismo que vos, esto de ninguno es tan bueno que no necesita a Cristo y ninguno es demasiado malo para ser recibido. Pensaba en Mateo 5:45, ¿sí? Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, y esto nos habla también de su carácter, ¿sí? De que llama a todos: vengan, los quiero adentro, quiero que estén en la fiesta, quiero que estén en la boda. Hay una invitación general, y nos habla un poco de, digo, en relación al contexto anterior de la destrucción, cuál es el deseo que está en el corazón de nuestro Padre. Totalmente. Y es interesante porque en esta fiesta Dios provee absolutamente todo, ¿no? Él preparó el festín, Él preparó la boda, Él también prepara aquello que nos habilita para permanecer en la boda, ¿no? Que es la vestimenta, ¿no? La vestimenta y el juicio. Y ahí vamos a lo que sería justamente esa etapa, ¿no? Y cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. No está en las escrituras, pero nosotros sabemos que el rey le proveía las vestiduras a los invitados, ¿no? Fíjense ustedes cómo lo dice la siguiente cita. Dice: cuando el rey vino a ver a los convidados, se reveló el verdadero carácter de todos. Quedó a la vista, ¿no? Quedó claramente a la vista quién estaba con las higueras, con las hojas de la higuera, o quienes estaban con las vestiduras de luz. Así es. Para cada uno de los invitados de la fiesta se había provisto un vestido de bodas. Este vestido era un regalo del rey. Al usarlo, los convidados mostraban su respeto por el dador de la fiesta, pero un hombre estaba aún vestido con sus ropas comunes. Había rehusado hacer la preparación requerida por el rey. Desdeñó usar el manto provisto para él a gran costo. De esta manera insultó a su señor. A la pregunta del rey: ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda?, no pudo contestar nada. Se condenó a sí mismo. Tremenda de dónde viene la condenación en esta cita, ¿no? Es de la propia boca de él, ¿no? No pudo decir nada.
Bueno, Es que creo que no. evidentemente en la salvación del hombre el hombre no tiene excusas. Como Se le dice provee Romanos todo. capítulo 1, ¿no? Sin excusas, porque Dios provee absolutamente todo. Él da el querer como el hacer por su buena voluntad, Él cambia el corazón, Él da la luz, Él da la verdad, y queda en nosotros dejar de resistir y recibirla, ¿no? No hay gloria en el hombre, sino solamente gloria en Dios, y el hombre está sin excusas. Es la contienda, ¿no? Entre el antiguo y nuevo pacto. Es el quiero hacer algo. No quiero traer tu vestimenta. Isaías Ujú. 4:1. Déjame llevar Te voy a todo. ayudar. Claro, ¿no? Mi Sí. vestimenta, mi pan, pero quiero tener tu nombre. Y quiero estar en tu Ujú. fiesta. No me importa tu vestimenta. Quiero llevar lo que yo considero que es correcto. Es parte de Exactamente. nuestro. Nos está hablando, por lo menos veo esto, ¿no? Que es un Es parte análisis del del corazón. ADN humano, Sí. digamos. Sí. Es parte del ADN carnal. La otra Fíjate cómo cita, dice, dale. dale. Dice, palabra de vida, gran maestro, página 251, el examen que de los convidados a la fiesta hace el rey representa una obra de juicio. Los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderamente discípulos. Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Esta decisión debe hacerse antes de la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos, porque cuando Él venga, traerá su galardón consigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Antes de su venida, pues habrá sido determinado el carácter de la obra de todo hombre, y cada uno de los seguidores de Cristo le habrá sido fijada su recompensa de acuerdo con sus obras. Y me gustó para mencionar un poco en el contexto de lo que estábamos hablando respecto a este punto, ¿sí? Porque ese se nos va de la cronología, de dónde estamos hablando, de qué tiempos, y es necesario empezar a cruzar esto con la cita que mencionaste al principio de Conflicto de los Siglos, página 422, del momento de juicio investigador, ¿sí? Ujú. Y que todo esto se está realizando ahora, previo a la segunda venida. Que en ese momento lo único que va a hacerse es mostrar cuál es el carácter Reconocer que ocurrió. Totalmente. Vos Perdón, sabés Daniel, que a que mí te corté. sí, no, está todo bien. Vos sabés que a mí lo que me llamó la atención es de que los santos tienen una herencia, ¿no? Mm, Y quién murió para que haya una herencia? Cristo, ¿no? Cristo murió por nosotros y somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, ¿no? Qué herencia tan grande, qué herencia tan es gloriosa, ¿no? tremendo. Es impresionante. Y, digamos, el honor, la invitación del rey, esa invitación es muy grande. Y quizás lo primero a destacar de esto es que lo primero que se recibe de la herencia es el carácter, ¿no es cierto? Se recibe la justicia de Cristo, se recibe la vestimenta, vamos a entrar ahora en un ratito, pero se recibe la vestimenta, ahora vamos a entrar ahora en un ratito en ese tema, se recibe eso, pero eso en realidad son las arras, ¿no? Es el espíritu que trae su fruto. Y acá nos dice que después hay otra herencia, ¿no? Hay más herencia o hay una herencia por recibir. Es que ya hoy Eh, en día participar de algún encuentro importante, de alguna celebridad que te invite a una fiesta privada o lo que sea, ya significa que sos parte de su círculo. O sea, sos parte Ujú. de su familia. Pensemos esto también en términos celestiales. O sea, el rey te está invitando, te está haciendo formar parte de. O sea, te da la Totalmente, vestimenta, te forma, sos parte de su familia, de lo totalmente. íntimo, de lo que de ahí no tiene que salir, de todo, ¿no? Totalmente. Y vos fíjate que nosotros somos invitados a ser participantes de esta fiesta, y Mm. cuando nosotros somos invitados a una boda, ¿quién es el que da los regalos? Los invitados llevan los regalos, ¿no es cierto? Pero acá se da vuelta completamente. ¿Quién es el que da los regalos y quién es el que los recibe? Eh, es impresionante el carácter de nuestro Dios, ¿no? El carácter de nuestro Rey. Y en realidad, agrego una cosita más, que en este examen que el rey hace en la fiesta a los convidados, me gusta mucho la expresión que estaba en el pasaje y ahora Bolívar me decía, esto de amigo, amigo, ¿por qué no? Te estás, porque Sí, encima no llevaste regalo, te dieron la vestidura.
Es un Sí, rey que sí, te sí. invita con mucho cariño, que después de haber pasado lo que pasó, sigue invitando gente y que no eras parte de su círculo íntimo, porque ya, digamos que el círculo principal ya dejó ahora estar, y te llama de amigo. Y digo, para que vea un poco cómo es esto del juicio, ¿sí? Porque a veces lo vemos un rey que está condenando, viendo, y en realidad es un amigo que quiere saber qué pasó, que no recibiste eso, que no te lo pusiste. No sé, un poco para pensar en ese carácter. Bueno, y entramos ahora en la vestimenta, ¿no? Y lo que simboliza la vestimenta. Así Tenemos es. la siguiente cita que se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro. El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, son las justificaciones de los santos, son eh, Las acciones eh, justas, dice las la acciones 60. juntas, así es, las acciones justas de los santos. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el santo Edén. Muy, muy interesantes definiciones, ¿no es cierto? Eh, la justicia de Cristo, ¿qué es? Es el carácter puro y sin mancha, ¿no? Y es la Son vestidura. las acciones justas y es la vestidura y Y es es lo la que vida de llevaban nuestros Cristo primeros padres. y es lo que llevaban Después, nuestros primeros padres antes de pecar. la cita continúa, si usted la quiere leer, la cita continúa hablando de cómo lo perdieron nuestros primeros. Pero me gustó esa partecita ahí como para dejar. Estaba ahí también. Y es como el deseo de regresar a ese ideal perdido. Exactamente, así es. Y seguimos leyendo ahora los versículos, ¿no? Es lo que habíamos leído Ujú. recién de la reina Brera Gómez, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Interesante que es la justicia, ¿no? Las acciones justas. Así es, Está bueno así es. cómo lo traduce una y otra para hacer esa comparación, ¿no? La justicia son Ujú. las acciones. Me gustó la expresión también, no la había leído o no le había prestado atención a esto. No sé cómo dice la inglesa, pero, o sea, nos saca un poco de lo que hacemos nosotros, me da la impresión, y nos pone en lo que Él nos da. Que está bueno Sí, también, ¿no? Porque igualmente las acciones es porque Cristo vive en nosotros, pero... así es. Y lo que Él nos da es lo que Él es, digamos. Él no nos da algo Ujú. que no es Él. Su Eh, carácter. exactamente, es su forma de ser, su carácter, es su justicia. Eh, y bueno, está buenísimo el versículo de Romanos 13:14, ¿no? Más vestidos de quién? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Colosenses 3, de 9 al 10 y después del 12 al 14, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestidos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Es de Cristo eso, ¿no? Evidentemente Él es así con nosotros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de perfección. Hermoso, ¿no? Me da la impresión como que vestirse el Señor Jesús es de esto. ¿Y cómo te vas vistiendo? Renovándote en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Es decir, si nosotros todavía no estamos manifestando, o sea, no estamos siendo vestidos de esto, es porque aún estamos en el viejo hombre, es porque aún no lo estamos conociendo a Él, estamos apelando a otras cuestiones, ¿no? Ujú. Y me gustó porque lo explica, qué significa esto de vestirte, de misericordia, de benignidad, como cosas concretas. Me gustó este pasaje porque te dice, bueno, es esto, no, es esto, este es el carácter, este Exactamente, es lo que... exactamente, exactamente. Eh, Isaías, ¿no? Bueno, Es 64:6, perdón. yo no sé, Daniel, si, pues yo sé que estos pasajes los leyeron en la escuela sabática y por ahí nos vamos a ir mucho comentándolos, que tienen que ver con que nuestras justicias son trapo de inmundicia, ¿sí? Y Ujú, necesitamos la justicia que viene de Dios por medio de la fe que es en Jesús, ¿sí? Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha ujú. puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados,
en la paciencia de Dios para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. A mí me gusta hacerle preguntas a ese pasaje porque eh, Él dice, no es justo ni un uno, ¿no? Pero somos justificados por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación. Nosotros no lo damos en propiciación a Jesús, sino que Él lo Ujú, puso por nosotros para manifestar su justicia. ¿Y cuál es su ujú. justicia? Por la remisión de los pecados. O sea, no, Así es, no es el concepto de justicia que uno tiene. así Él es. manifiesta su justicia cuando perdona. Ujú. Y justo lo vimos en el versículo anterior, ¿no? Ujú. De la presentación anterior, donde se nos decía que nos teníamos que revestir a la imagen del hombre nuevo, que es el del pacto nuevo, y consistía en perdonándonos unos a otros, en ser misericordiosos, en la benignidad, ¿no? Y quizás yendo a lo que venías diciendo, ¿no? El estar revestido significa estar revestidos de Cristo. ¿Cómo se está revestido de Cristo? Recibiendo su espíritu, ¿no? Que es la unión de la Amén. humanidad con la divinidad, que es lo que hemos visto al principio. Recibiendo su espíritu, recibimos su carácter, su forma de ser, que esa es su justicia. La justicia de Amén. Dios es la vida de Cristo aquí en la tierra, ¿no es cierto? Amén. Eh, Vamos, vamos al otro, Dani. Ahí está. Porque los pasajes yo sé que ya los han leído y van a repetir el mismo Ujú. concepto. Eh, ¿Querés que puedo leer estas notas, Dani? Pues me encanta. Sí, 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 dale, tranquilo. Esta está en Palabra de Día Gran Maestro, página 253, y dice, bueno, está en la nota 6. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Yo te amonesto, dice él, que de mí compres vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Bueno, la cita habla de que es él el que la coloca. Y después Ujú, dice, la justicia es la práctica del bien, y lo define, y es por sus hechos por lo que todos han de ser juzgados. Nuestros caracteres se revelan por lo que hacemos. Las obras muestran si la fe es genuina o no. Sí, habías mencionado que la justicia de Cristo o la vestimenta tiene que ver con su carácter, y acá lo menciona que es la práctica del bien. ¿Sí? O sea, el carácter de Dios, el carácter de Cristo tiene que ver con el hacer el bien. Y dice, los que rechazan el don de la justicia de Cristo están rechazando los atributos de carácter que harían de ellos hijos e hijas de Dios. ahí Están está. rechazando lo único que podría capacitarlos para ocupar un lugar en la fiesta de las bodas. Impresionante esta cita. Perdón, hasta Ujú, ahí por lo menos venimos con esta secuencia de que Cristo es el que lo entrega, la justicia tiene que ver con la práctica del bien, y el rechazar esa justicia es rechazar los atributos del carácter. O sea, es ujú. rechazar cómo es nuestro Dios, ¿sí? Porque al rechazarlo también estamos dando a entender que podemos ir con otra vestimenta, con otra ropa. Sí, y queremos a otro Jesús, digamos, con otras características. Totalmente. Fuiste a otra fiesta, te equivocaste de lugar y no agarraste la Totalmente. que... Y la última cita, que es la River Herald, del 17 de abril de 1894, dice, recordad que todo aquel que se ha hallado con el traje de bodas habrá salido de gran tribulación. ¿Sí? Entonces, me da la impresión de que, como vos mencionabas al principio, el recibir el carácter es el recibir el sello, y hay un proceso de purificación que es necesario para obtener el traje de bodas completo. Ujú. Me quedo pensando en las profecías, porque yo sé que esto tiene que ver también con un proceso en particular, ¿sí? En la historia, del cual tal vez haya un grupo en particular que pase, eh, pero en algún sentido todos, no sé cómo lo ves vos, el tema de tener Sí, la vestimenta y pasar la gran tribulación, y sin embargo todos vamos a recibir esa vestimenta, todos aquellos que aceptemos ese carácter. Pero sí, sí, no sí. sé, bueno, perdón que me estoy To- enroscando solo. no, 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 totalmente. Y justamente esta cita viene a tocar ese tema, digamos. Dios Dale. tenía un propósito que hacer con el pueblo de Israel y él no pudo cumplir su propósito en el pueblo de Israel porque le rechazaron. Lo persiguieron, lo mataron a Cristo y persiguieron a los mensajeros que él envió. Entonces se hace un nuevo llamado. Y nosotros tenemos que ahora Dios se levantó un pueblo nuevamente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la humanidad se una a la divinidad, con la finalidad de que Cristo reciba el reino. Pero Cristo recibe el reino cuando su pueblo se entrega voluntariamente a Él. Así Cristo recibe el reino, cuando su espíritu es aceptado y rechazado. Nosotros le damos el reino a Cristo cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón. Amén. Eh, y, y,
Y Muy digamos, la claro. historia se repita. Sí, la historia se repite. Y nosotros decidimos hoy si queremos que Él sea rey en nuestra vida o si queremos que esté crucificado, ¿no? Y, y, y la verdad que es muy, muy solemne pensar en esto y del llamado que tiene el pueblo de Dios hoy en día. Fíjense cómo lo presenta esta cita, ¿no? Dice, A ver. las iglesias profesas de Cristo de esta generación disfrutan de los más altos privilegios. El Señor nos ha sido revelado con una luz cada vez mayor. Nuestros privilegios son mucho más grandes que los del antiguo pueblo de Dios. No solo poseemos la gran luz confiada a Israel, sino que tenemos la creciente evidencia de la gran salvación que nos ha sido traída por Jesucristo. Aquello que era tipo y símbolo para los judíos es una realidad para nosotros. Wow. Ellos tenían la historia del Antiguo Testamento, nosotros tenemos eso y también el Nuevo Testamento. Tenemos la seguridad de un Salvador que ha venido, que ha sido crucificado, que ha resucitado y que junto al sepulcro de José proclamó, yo soy la resurrección y la vida. En virtud del conocimiento que poseemos de Cristo y su amor, el reino de Dios es puesto en medio de nosotros. Cristo nos es revelado en sermones y nos es cantado en himnos. El banquete espiritual nos es presentado con rica abundancia. El vestido de bodas, provisto a un precio infinito, es ofrecido gratuitamente a cada alma. Mediante los mensajeros de Dios nos son presentadas la justicia de Cristo, la justificación por la fe y las preciosas y grandísimas promesas de la palabra de Dios, el libre acceso al Padre por medio de Cristo, la consolación del Espíritu y la bien fundada seguridad de la vida eterna en el reino de Dios. ¿Qué otra cosa podía hacer Dios que no haya hecho al proveer la gran cena, el banquete celestial? Ahí cerramos con la que habías empezado, ¿no? Pero Es como el justamente el contexto. pueblo, exactamente, el contexto, el pueblo de Dios recibió una invitación a las bodas, recibió una invitación a recibir a Cristo y a recibir la justicia de Cristo en 1888. Eh, y, y nada, como pueblo le cerramos la puerta, digamos. Dijimos, no, estamos ocupados con la casa, estamos ocupados con el negocio, estamos ocupados construyendo iglesias. Eh, y no sé si viste que la clave es ser como Cristo. La clave no Ujú. es bautizar a 1000. La Es que, clave es, es es que en vez de conocimiento buscamos poder, buscamos algo que nos dé identidad. Em, reconocimiento, ujú, exactamente. ujú. Y Amor la eros. clave, exactamente. La clave acá es ser como Cristo y recibir su carácter. Y a eso estamos siendo todos invitados, ¿no? La pregunta es, ¿qué haremos nosotros con Cristo, no? ¿Lo haremos rey o lo coronaremos con la corona de espinas, ¿no? ¿Qué corona le pondremos a Cristo? Me dejaste pensando, Daniel, y creo que hay mucho para seguir meditando. Prefiero dejar esa pregunta abierta para los que están escuchando. Ujú. Es algo que tenemos que responder cada uno y está bueno eso. Así es, totalmente. Vayamos a la Bueno, siguiente etapa, ¿no? El lloro y justo crujir de cuando, dientes. justo cuando hay algo que responder nosotros, el lloro y crujir de dientes. Espero que no sea esa el destino, Vamos, ¿no? no, Vamos a no, ver un poco de qué trata. Vamos a ver de qué trata esto. Está en Mateo tal cual. 22:13. Dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, llevadle y echadle en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Volvemos al contexto, estamos hablando de ese amigo que no ha habido de la fiesta con el vestido de bodas y el rey responde de esta manera, que nos parece, después de todo lo que venimos hablando, nuevamente algo que es chocante, ¿no? La actitud del rey con respecto a este que no vino vestido. Pero, por ejemplo, en Lucas 13:28 nos habla de esta manera, de ese lloro y crujir. Dice, allí será el lloro y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino y vosotros excluidos. ¿Sí? Muy Me da duro. esta impresión, porque por lo menos como yo lo tenía pensado en su momento, lloro y crujir de dientes es la destrucción de la persona por parte de este rey. Sin embargo, es sacarlo afuera y que quede Ujú. excluido. No, no, En la yo no, oscuridad. Fíjate que totalmente. habla de tinieblas, como si no Es hubiera un eso. fuego, ¿no? Después dice en Mateo 24:51, eh, y le apartará y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente, el contexto de el siervo inútil. Creo que hay otro pasaje más de
del 25, pero no estaba incluido. Ujú. Y después Mateo 13, 42 nos dice, y los lanzarán al horno de fuego, y así será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? El arrojarlos a las tinieblas es el arrojarnos a ese horno de fuego. Todavía no está el contexto de un poco de lo que venimos hablando, pero hay un sinónimo, ¿no? Hay una relación entre una cosa y la otra, entre estar en las tinieblas, entre ser excluidos y comparar esa situación a ser arrojados a un horno de fuego, ¿sí? Y que el Hay un lloro y crujir pasaje, de dientes, o sea, se llora, se crujen los dientes porque se ven excluidos cuando ven a los a Abraham y a los profetas, ¿no? Sentados. totalmente. Es decir, pueden verlos y pueden estar ahí observando eso. Ujú. Hay otro pasaje más que me gustaría ver para cerrar más Biblia, como para poder cerrar este concepto. El del Salmo 112:10 dice, lo verá el impío y se irritará. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. ¿Sí? Cuando el impío ve al justo, esto lo destruye. ¿Sí? Lo verá el impío y se irritará. Ahí es donde cruje sus dientes. Eh, Me gustó en relación a esto de Abraham, de Isaac, Jacob, y Ujú. cómo eso lo consume, el ser excluido. Ujú. No es que alguien lo consume, sino que es el propio deseo del impío lo que hace que perezca. En 1 Samuel 2:9 dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. ¿Por qué? Porque nadie prevalecerá por su propia fuerza. Esto de, Mm. elegiste vos tu propia vestimenta, elegiste vos tu propia ropa, bueno, vos asumís las consecuencias de lo que elegiste. En Sí, Job 30, no, justamente, digamos, al elegir su propia vestimenta, eligen hacerlo en su propia fuerza, y nadie uh-huh. prevalecerá en su propia fuerza. Solamente la justicia de Cristo es la que nos permitirá estar en pie, ¿no? Amén. ¿Quién podrá estar en pie en ese día? Job Mm. 36:13, mas los hipócritas de corazón acumulan ira y no clamarán cuando él los atare. ¿Sí? O sea, no piden misericordia, no piden liberación. Están Ujú. acumulando ira para ese tiempo. Y 2 Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, ¿sí? Es de eso de lo que están siendo excluidos, pero Esa es porque la esa es la ira, acumulada. el no recibir perdón, el no recibir misericordia. ¿Por qué? Porque rechazaste la invitación de recibir esa vestimenta, que era un regalo para vos y era la invitación de poder formar parte de esto, ¿sí? De recibir a Ujú. Cristo, como bien decía Daniel. A mí me hizo más claro cuando lo vi con todos estos pasajes, el entender el crujir, el lloro y crujir, y espero también que les haya sido claro también a los que lo están viendo. Sí, Llamados y totalmente. escogidos. Veamos que dice que muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Ujú. En Lucas 13:24 dice, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En Mateo 20:16 dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y nosotros tenemos, bueno, ahí en Apocalipsis 17:14, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto entrar por la puerta angosta, ¿no? Mm, Y quizás lo primero que nos tendríamos que preguntar es qué es la puerta o quién es la puerta, y la puerta es Cristo. Y aquí es donde está el problema, ¿no? El corazón humano se resiste a recibir el Espíritu de Cristo. El espíritu humano se resiste a recibir el espíritu humilde, tranquilo, pacífico, noble, que no busca lo suyo, que todo lo soporta, que todo lo aguanta, eh, de Cristo. Y es ah, justamente el resistir entrar por esa puerta, el recibir ese espíritu de Cristo, lo que termina condenando al hombre, ¿no? Y después lo otro, perdón, y ahora te doy, lo que me llama la atención es que dice que muchos procurarán entrar, pero no podrán, ¿no? Como si fuera un esfuerzo propio, ¿no? me quedé con, con los dos comentarios, así que porque pensaba en eso mismo, ¿no? Es la propia condenación del hombre. Son llamados, pero Mm. pocos son escogidos. Y uno dice, bueno, pero porque Dios lo escoge. No, ellos son los que están Ujú. tomando la decisión. Y esta es la conclusión del pasaje. Eh, Nada, para seguir sumando a las ideas y finalmente vencen los llamados escogidos y fieles, ¿sí? Esos son los que vencen con el Cordero
y a eso donde estamos yendo. Hay una cita, yo no vi ninguna en particular, deben haber montones, ¿sí? Pero quería una de este capítulo, por eso es que elegí la siguiente. Y me Ujú. gustó, dice que los ángeles ministradores del cielo dicen, la obra que se nos comisionó realizar ya ha sido cumplida. Hemos hecho retroceder al ejército de los ángeles malos. ¿Vieron cuando hablábamos esto del ejército que el rey envía? ¿Sí? Ujú. Los ángeles se están reteniendo. Hemos hecho retroceder a ese ejército de ángeles malos. Hemos enviado claridad y luz a las almas de los hombres, despertado el recuerdo del amor de Dios expresado en Jesús. Yo creo que como esta es la invitación que nos está haciendo. Hemos Sí, sí. atraído sus miradas a la cruz de Cristo. Sus corazones fueron profundamente conmovidos por una conciencia del pecado que crucificó al Hijo de Dios. Fueron convencidos de pecado, comprendieron los pasos que han de tomarse en la conversión, sintieron el poder del Evangelio. Sus corazones fueron enternecidos al considerar la dulzura del amor de Dios, contemplaron la hermosura del carácter de Cristo, pero para la La mayoría vestidura. todo esto, ¿la vestidura dijo? No, no, lo digo yo. Contemplaron Ah, la vestidura. Contemplaron la hermosura del carácter de Cristo. La vestidura de las bodas. Vieron el vestido. es eso. Y yo me quedo pensando, ¿no? A veces pienso, ¿no? A mí me está hablando esto. O sea, yo soy el Sí, que lo sí, está sí. contemplando, ¿no? Pues uno podría pensar, bueno, tanta gente, sí, a mí se me está mostrando todo esto también. Pero Ujú. para la mayoría todo esto fue en vano. Y dice, no quisieron abandonar sus propios hábitos y su carácter. No se quitaron los vestidos terrenales a fin de ser cubiertos con el manto celestial. Sus corazones fueron dados a la codicia, amaron la asociación del mundo más que a su Dios. Y estos fueron llamados, pero pocos son escogidos. Se les mostró todo esto se les mostró. El banquete fue abierto. Esto es como de vuelta, la repetición de ¿qué es el banquete? Acá está, toma, esto es todo, todo, Ujú. toda la mesa. ¿Y qué hiciste? Y entonces Ujú. en la siguiente cita, ¿has algo que quieras Perdón, comentar dice, algo de acá? viste que dice que sus corazones fueron dados a la codicia, no fueron refrenados más. Ajá. Al final ahí. Dejaron de resistirlo, ¿no? Oh, Estaban reteniendo los vientos, estaban reteniendo los de ángeles, las pasiones humanos, así es, y los dejan de lo retener. dejaron. Fueron dados a la codicia. Está bien, codicia todo lo que quieras. Entonces, en el siguiente párrafo, en el otro, dice, triste será la visión retrospectiva en aquel día, cuando los hombres se hallen cara a cara con la eternidad. La vida eterna entera se presentará tal cual ha sido. Los placeres mundanos, las riquezas y los honores no parecerán entonces tan importantes. Los hombres verán que únicamente la justicia que despreciaron es de valor. Verán que han modelado su carácter bajo las seducciones engañosas de Satanás. Las ropas que han escogido son la insignia de su alianza con el primer gran apóstata. Entonces verán los resultados de su elección. Conocerán lo que significa violar los mandamientos de Dios. Y esto me lleva a otra cita, mientras leía esto en su momento, de que el plan de Dios es como destacar, ¿no? Una cosa de la otra, que podamos verlo en perspectiva y poder contrastar el carácter de uno de otro. Ujú. Pero lamentablemente aquellos hoy que están rechazando ese banquete, lo que están rechazando es también ese contraste, no están dándose cuenta de que lo que están recibiendo son las impresiones del carácter de Cristo, de Satanás, perdón. Y es esto lo que en el tiempo, en ese tiempo de donde se le presente, Se si revela. cada cosa se revele, van a ver ellos claramente cuáles son los resultados de su elección y van a ver ambas cosas, ¿no? El resultado de violar los mandamientos de Dios. Y creo que hoy en día no se están viendo ambas cosas. ¿Cuáles son? Los resultados del pecado, que es el pecado Ujú. lo que trae la destrucción, y no se está haciendo ese contraste entre un carácter y el otro. ¿Cuál es el carácter de Cristo? ¿Y qué Ujú. diferencia entre el de Cristo y el de Satanás? ¿Qué diferencia entre una vestidura y la otra? Hasta este momento pensamos que son simplemente decisiones humanas, ¿sí? Entre una cosa, pero lo que se está poniendo en contraste es esto y es esa la gran discusión hoy en día. Así es totalmente así, justo iba a ir por ese lado. Fíjate que la cita anterior habla acerca de lo que los ángeles hacen y, y en realidad todos los métodos que Dios utiliza y usa junto con sus ángeles es el de dar luz y conocimiento de cómo es Él.
Él busca convencer y mover a las almas por amor y una revelación de cómo es Él y de su carácter. Y busca atraernos por medio de esa revelación. Y al final de cuentas, acá lo que es clave es el carácter de cada ser humano. Si cada ser humano ha aceptado el carácter de Cristo en su vida y lo ha hecho propio, o ha elegido quedarse con su codicia, ¿no? En ese sentido, eh, el corazón es más engañoso que todas las cosas, ¿no? Y me da la sensación que a veces uno puede llegar a elegir doctrinas engañosas que justamente satisfacen esa necesidad de, eh, de exaltación propia, ¿no? Y quizás estoy Ujú. pensando en la dificultad que algunos tienen en aceptar a Jesús como el hijo de Dios, ¿no? El hijo del Padre. Necesitan un Jesús que sea autosuficiente en absolutamente todo, que no se sujete al Padre, ¿no? Y eso lo proyectan, esa Que necesidad no sea propia la siervo, proyectan, quiere ser que no, Dios. exactamente, que no se sujete al Padre, necesitan un Jesús que no se sujete al Padre, y la Biblia es clara en ese sentido. Eh, entonces, qué Digo, engañoso que es el corazón, ¿no? es un problema dentro de los matrimonios, en la iglesia, en la sociedad, el tener un falso concepto acerca de Cristo y de su carácter y su relación en el... Ujú. Y digo, yo pensaba mientras decías esto en Juan 3:19 que muchos aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. O sea, esta cuestión de por ahí rechazo teológico, podríamos decir, en realidad tiene una base que tiene que ver con los deseos del Espiritual. corazón. Ujú. Ujú. Así es, exactamente. Eh, y esto, interesantemente, se conecta con el siguiente tema, ¿no? Y no por Hasta casualidad, ahora quizás veníamos Cristo lo así. presentó. Sí. O sea, no es casualidad que las historias se dan juntas así, o que están escritas juntas así. Eh, Yo Dale. lo pensé, Daniel, en relación a esto, ¿no? Cómo plantean los conocimientos. Se puede ver de mil ópticas, pero hay algo que ellos saben y hay algo que Cristo sabe. Y ellos presentan algo que saben y que arranca ahí en Mateo 22:15 al 17. Entonces los fariseos fueron y consultaron de cómo le prenderían en alguna palabra. Ese era el deseo de ellos. Mientras Jesús les acaba de decir esto de la vestidura, bueno, veamos cuál es la vestidura de los fariseos, qué es lo que había en el corazón. Y le enviaron los discípulos de ellos, con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Qué muchachitos tenían, ¿no? Qué buenos discípulos. Sí, Verso sí, sí. 17. Dinos pues qué te parece, ¿es lícito dar tributo a César o no? Esto que acabamos de leer, sabemos la respuesta, sin embargo, después ellos en el tribunal, a la hora de juzgar a Cristo, dicen en Lucas 23:2, y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que éste pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey, ¿sí? Es decir, no les interesó saber que era veraz, no les interesó saber la respuesta, porque después lo utilizaron en su contra todo esto, ¿no? No les Ujú, importó la respuesta. Entonces, vamos a ver acá, hay un principio, ellos conocían algo, pero eso mismo los va a condenar. Y la cita de la sierva confirma este punto, creo que está en palabras de vida de gran maestro. Perdón, deseo a sí, toda la gente. sí, fíjate lo que dice. Los fariseos se habían sentido siempre molestos bajo la exacción del tributo por los romanos. Sostenían que el pago del tributo era contrario a la ley de Dios. Cualquier parecido con... Pero ahora Con la veían una actualidad. oportunidad de tender un lazo a Jesús. Los espías vinieron a él con aparente sinceridad, como deseosos de conocer su deber, y dijeron, Maestro, sabemos que dices y enseñas bien, y que no tienes respeto a persona. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Las palabras sabemos que dices y enseñas bien habrían sido una maravillosa admisión si hubiesen sido sinceras, pero fueron pronunciadas con el fin de engañar. Sin embargo, su testimonio era verídico. Los fariseos sabían que Cristo hablaba y enseñaba correctamente y por su propio testimonio serán juzgados. Tremendo, ¿no? Lo, lo pensé por ese lado. Sí, por eso el tema del conocimiento de los fariseos y, y- y pensaba también en este punto en particular.
¿Qué fue lo que condenó a aquellos que no llevaron la vestimenta? ¿Qué fue lo que condenó a aquellos que rechazaron el mensaje de la invitación? Sus propios testimonios, sus propias palabras, eso lo llevó, o sea, la semilla que fueron sembrando fue lo que cosecharon luego. Y en este caso, los fariseos tenían en su corazón un rechazo al tributo romano y sin embargo utilizaron esas expresiones para cautivar a a Cristo, Jesús. ¿sí? Para tentarlo a Jesús, para correrlos, eh, para trasladar esta inquietud, ese deseo que estaba en el corazón y plasmarlo en él. Yo veo esto, ¿no? Como a veces queremos tentar a Cristo y ver ese punto, esa beta, pero en realidad lo que menos queremos es hablar con él, es ver qué pensaba con eso, ¿no? Es siempre Ujú. ponerlo en la espada y la pared. No sé, pienso en cualquier estudio que hagamos de la Biblia, es poner blanco o negro y no ver qué es lo que dice Jesús en su propia palabra respecto a esto. Y lo que termina pasando acá es que esos juegos que podemos hacer de estudio termina revelando lo que hay en el corazón, ¿sí? Ujú. En querer hacer esos contrastes, lo que estamos mostrando es que está en en este caso, ellos, un rechazo al modelo divino, un rechazo a la autoridad que estaban sobre ellos y un rechazo, vamos a ver a continuación, a lo que ellos habían decidido, ¿sí? Y las situaciones en las que estaban pasando eran por propias decisiones de ellos, por justamente haber haber dado testimonio a favor de esto. Totalmente. Y a mí lo que me llama la atención es lo engañados que pueden estar, porque ellos sabían que Jesús hablaba y enseñaba correctamente. Y sin embargo estaban empecinados en destruirnos. Y acabamos al tema del carácter, ¿no? ¿Qué es lo Mm, que ellos estaban buscando entonces? ¿Qué es lo que estaban buscando? No estaban buscando el bien, sino estaban buscando otra cosa. mm. Y vamos al conocimiento de Jesús. ¿Qué es lo que conocía Jesús? Dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrad que ellos eran verdaderos en la declaración de Jesús y Jesús es verdadero en la declaración de lo que son ellos, ¿no? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron de César, entonces él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y quizás el punto central es de que Jesús conocía lo que estaba en el corazón de ellos y conocía la maldad de ellos. Y lo primero que les dice es, me están tentando, ustedes son unos hipócritas, lo que están diciendo no lo creen de verdad, sin embargo, ustedes a César le tienen que dar lo que es de César, es decir, lo que tiene la imagen de César, y lo que es imagen de Dios, que es el hombre, se lo tienen que dar a Dios, es decir, entréguense a Dios, ¿no? Esa es la apelación de Jesús ahí. Eh, Pensaba en esto de que conociendo la malicia de ellos y, y cuántas expresiones hay. En la semana estaba estudiando otro tema y hay expresiones fuertes que nos da la palabra con el único deseo de despertarnos. Eh, a mí me salió la risa cuando lo leí. Hay algunos que lo pueden ver por cómo soy yo jamás, capaz no lo diría, pero también tiene que ver con que en principio no considero el pecado, pienso, no, en esa resistencia no pienso esa situación y no pienso que ese diagnóstico, como bien lo estabas dando, Daniel, era un deseo de que ellos puedan encontrar en Dios o sea, de poder entregarse a Dios, ¿sí? Dale a Dios lo que es de Dios, no se lo estás dando, ¿sí? Ujú. Porque hay un rechazo a la autoridad y me estás rechazando a mí. No eran sinceros con lo que estaban en su vida. Y me cuesta pensar de que puedo estar en algún momento de mi vida no siendo sincero y buscar darle alguna vuelta de rosca para no decir las cosas como son, o etcétera, ¿no? Sí, sí, Sin sí. embargo, lo veo con mucho dolor en el corazón de Jesús presentando estas Ujú. cosas. O sea, me estás rechazando al César que yo puse y estás rechazando a Dios. Sé que vamos a continuar con esto del sometimiento a las autoridades y que la escuela sabática va por ahí. Pienso de que estamos en el ABC en estos temas. Me pasa leyendo, por ejemplo, Modelo Divino, me pasa que tengo confrontaciones, que tengo luchas con respecto a esto y sé que el Señor nos sigue hablando, nos sigue presentando esto con el único deseo de restablecernos, ¿sí?
en un contexto social y mundial donde cada vez se pone en tela de juicio esto. Pero nos está Exactamente, hablando ahora como creyentes del único Dios verdadero. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En discusiones políticas, en discusiones donde no tenemos cabida. exactamente. Y vos sabés que justamente ese es uno de los primeros principios que uno tendría que aprender al Mm. conocer a Jesús como hijo de Dios, ¿no? Que se sujeta a la voluntad de Al- su Padre. Y, y es como condición necesaria para los tiempos que venimos, para saber cómo vivir y enfrentar los tiempo del fin, ¿no? Porque hay una manera específica bajo la cual hay un carácter, ¿no? Que es el de Cristo, que uno tiene que vivir, poder vivir, ¿no? Y Jesús dice, ¿no? Lo que es del César, désenlo de César, y lo que es de Dios, désenlo de Dios. Quería nada más, ahí yo sé que vamos a avanzar, pero me hiciste acordar algo, y esto de quién es la imagen y la inscripción. Apocalipsis habla exactamente de lo mismo, y habla de la marca, habla del sello, y habla también de la bestia, ¿sí? ¿Cuál es la señal de la bestia? Y nuevamente poner así en perspectiva, diferenciar de quién es uno y quién es otro. ¿No ese es el Ujú, mensaje de Apocalipsis 14? O sea, el que tenga totalmente. la imagen de la bestia, el que tenga la marca, y después nos habla de tener el sello, el que, y dice, dada pues al César lo que es el César. ¿Qué es el César? ¿Sí? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cuál es el carácter del enemigo? Si nosotros no podemos diferenciar esto, ¿cómo nosotros vamos a poder leer Ujú, hoy los eventos? ¿Cómo vamos a poder diferenciar una cosa de la otra? ¿Y cómo podemos darnos por ahí el lujo de presentar estas cuestiones si hoy no estamos viendo lo importante? Creo que nuevamente nos está llamando por lo menos yo lo veo así, no te voy a meter a vos, Daniel, pero me está diciendo, sos hipócrita si no lo estás viendo esto, estás llamando de bueno porque te está dando la profecía, pero no estás entendiendo y diferenciando una. Bueno, ujú, perdón, totalmente. sigo, sigo de, ya sabes, voy a ir a la Sí, 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 profecía. sí. Dice, los que interrogaban a Jesús pensaban que habían disfrazado suficientemente su propósito, pero Jesús leía su corazón como un libro abierto y sondeó su hipocresía, ¿no? Es como quien mide la profundidad, sondeó su hipocresía, como quien envía una sonda, ¿no? A ver cuán hipócrita. Sondeó su hipocresía. ¿Por qué me tentáis? Dijo Fue la dándoles así medida. una señal que no habían pedido, al demostrarles que discernía su oculto propósito. Se vieron aún más confusos cuando añadió, mostradme la moneda. ¿Dónde está la moneda, no? Se la traje, se la trajeron y les preguntó, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Señalando la inscripción de la moneda, Jesús dijo, pues dad a César lo que es de César y lo que es de Dios, a Dios. Qué, qué simple, pero qué tan profundo y lleno de significado, ¿no? Eh, A Dios no le podemos ocultar nada. Ujú. A Jesús puede leer lo que está en nuestro corazón, y eso también es una seguridad para nosotros. Como un libro abierto, ¿no? Ujú. Y los libros Así se es su abrieron, palabra. ¿no? Hablando del juicio. Bueno, yo por lo Fíjense menos de cómo acá, dice. sí. Sí, sí, decime. No, de ahí ya no tenía, iba a comentar Sí, lo no. mismo que lo anterior. Sí, sí, yo también. Seguimos con la siguiente. Dice, la respuesta de Dale. Cristo no era una evasiva, sino una cándida respuesta a la pregunta. Teniendo en su mano la moneda Dale. romana sobre la cual estaban estampados el nombre y la imagen de César, declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. Las palabras del Salvador, dad lo que es de Dios a Dios, eran una severa reprensión para los judíos intrigantes. Si hubiesen cumplido fielmente sus obligaciones para con Dios, no habrían llegado a ser una nación quebrantada, sujeta a un poder extranjero. Ninguna insignia romana habría ondeado jamás sobre Jerusalén. Ningún centinela romano jamás habría estado en sus puertas. Ningún gobernador romano habría regido dentro de sus murallas. La nación judía estaba entonces pagando la penalidad de su apartamiento de Dios. Ellos se habían alejado de Dios, ¿no? No Dios de ellos se habían alejado de Dios y la penalidad era que vivían bajo la jurisdicción romana, que eso traía tributo, eso traía impuestos. Pero en Y algún le, sentido lo estaban haciendo responsable a Jesús.
lo estaban Sí, haciendo responsable a Dios. O sea, ¿a quién le tenemos que pagar tributo? Perdón, yo no fui el sí, que tomó la decisión de que vos sigas ese camino. Lo sí, están sí, poniendo, o totalmente. por lo menos lo ves. Totalmente. Y lo interesante es de que el hecho de que fuera una consecuencia de su pecado no los eximía de la responsabilidad de pagar el tributo, del de Totalmente. sujetarse al poder opresor que estaba sobre ellos, ¿no? Mientras no fuera contra una instrucción directa de Dios, ¿no? Eh, y acá es donde vamos al modelo divino, ¿no? Que habías comentado, que la sujeción de Cristo al Padre nos enseña a través de otras escrituras, ¿no? Que debemos sujetarnos a las autoridades que son ordenadas por Dios. Eh, y Incluso eso aún cuando, inclusive, perdón, perdón, eso inclusive lo vemos en la invasión de Babilonia a Jerusalén, ¿no? En una época tan temprana y Jeremías, ¿no? no decía, incluso cuando históricamente no hayamos sido responsables del lugar de la sociedad en la que hayamos nacido, porque ellos no fueron los que en el año, no sé, 168, 165 antes de Cristo, después de Antíoco IV del año 66, 68, cuando Roma ocupa la zona de Palestina y le Ujú. hace a Judea una provincia de Roma, ellos no fueron responsables de todo eso. Sin embargo, hay otra cita que habla de que Jesús nunca se metió con cuestiones políticas. No solamente eso, sino que avaló que ellos den ese tributo, ¿sí? Digo, para sacarnos un poco también ese peso de qué hago yo, ¿sí? ¿Es justo lo que me está pidiendo la nación? O porque va en contra de, nos pasó hace 2 años, ¿sí? Con algunas declaraciones, ¿sí? Y algunas imposiciones que iban en contra de algunos principios, uno podía creer eso, y sin embargo, no fueron, uno puede decir, bueno, pero yo no nací en esta sociedad, o yo no pedí este presidente, no estoy de acuerdo, podría irme a otro país, y sin embargo, estás acá, y ese no era el llamado de... De Jesús a sus No, no, discípulos. claro, o sea, este no era el mensaje. El mensaje no Así era es. resistencia a Roma. El mensaje No no es era revolución humana, no social. era una... Totalmente. No había una cuestión material. Había una cuestión Y, espiritual de recibir la vestimenta y es ahí donde ataca, ¿no? Hipócrita. ¿Sí? ujú. No están yendo a eso. Exactamente, y el mensaje central de Jesús, que eso se ve reflejado a través de toda su vida, pero lo vemos acá bien claro, es el de dar a Dios lo que es de Dios. El hombre Totalmente. fue hecho a imagen de Dios, el hombre se tiene que dar a Dios, tiene que dar su corazón a Dios. Y eso lo hace recibiendo las vestiduras de Cristo. Entonces, digamos, no hay revolución social, no hay una lucha contra el poder opresor, sino que hay una lucha contra uno mismo para derrotar el yo, básicamente, para poder recibir a Cristo, ¿no? Es como que ese es el mensaje de Cristo. Y ahí yo pienso también en otras situaciones de la vida donde también por cuestiones de nuestras decisiones nos hemos visto involucrados con enfermedades y demás, ¿sí? A través de alimentación y sin embargo, aún, ¿viste? Uno podría poner, bueno, ahora conozco el Evangelio, hago esto otro, y tomamos siempre estas decisiones como que nos vamos de un extremo al otro, ¿no? Ujú. Cada uno póngale el nombre que quiera, y podemos ponerlo también a Dios en esta situación, ¿no? Elegí, ¿no? Si la Biblia dice Yo- esto, me tenés que curar porque yo ahora salí de acá y voy de punto A al punto B. Y Sí, sin sí, sí. embargo, también nos va poniendo en esto, ¿no? O sea, entre tanto que estás en este camino, ¿sí? Da a Dios lo que es de Dios, cumplí esto, pero no dejes de hacer lo otro. Creo que es un mensaje de equilibrio que está bueno también. Así es, totalmente. Y eso lo encontramos en varios lugares en las Escrituras. Por Fíjate que ejemplo, dice, perdón, sí, adelante, Daniel, no, perdón. sí, sí, no, y decía que cuando oyeron los fariseos esto, se maravillaron y se fueron, ¿no? Porque se quedaron sorprendidos por la respuesta que Jesús les dio. Y dice, cuando los fariseos oyeron la respuesta de Cristo, se maravillaron y dejándole se fueron. Había reprendido su hipocresía y presunción y al hacerlo había expuesto un principio que define claramente los límites del deber que tiene el hombre para con el gobierno civil y su deber para con Dios. En muchos intelectos quedó decidida una cuestión que los había estado afligiendo. Desde entonces se aferraron al principio correcto, y aunque muchos se fueron desconformes, vieron que el principio básico de la cuestión había sido presentado claramente y se asombraban del discernimiento previsor de Cristo. Dice, un gran principio había sido definido.
Hay que darle a César lo el que es de modelo. César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Dios, es El el modelo modelo divino. divino. El modelo divino. Ahí está presentado claramente, por lo menos cuando lo leí esa cita, Ujú, un principio que define los límites del deber. Hay un punto. ¿Y cuáles son ese punto? Bueno, en cuanto a materia económica y tributaria, estaba claro, ¿sí? Pero sobre todo el tema de que aún la autoridad más aborrecible, como era en ese momento, porque uno dice, bueno, hoy en día tenemos regímenes democráticos y no es el presidente que elegí, pero en este momento ni siquiera el presidente que elegiste. Era un imperio, el más importante, avallazador, ujú. colocaba a quienes iban a estar en el gobierno y tenía toda una forma de control que estaba por encima de lo justo, ¿sí? Estaba por fuera de lo justo. Pensemos también en Pablo, ahora vamos a leer algunos pasajes de Pablo, que tenía a Nerón, ¿sí? Uno de los peores, después de Calígula y demás, era uno de los peores Ujú, emperadores que hubo, y sin embargo él dijo, toda alma sométase a las potestades superiores, porque no hay ujú, potestad sino de Dios, y las potestades que hay de Dios son ordenadas. Y en ese contexto, el versículo 2 dice, así que el que se opone a la potestad, se opone a la ordenanza de Dios, y los que resisten reciben para sí condenación, porque es ministro de Dios para tu bien. Nerón. ujú. Digo, pongamos nombre, porque si no es como que estamos hablando Sí. acá de el mejor presidente. Ujú, Pero si haces lo malo, temes, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. 6. Pues por esto también pagáis los impuestos, y acá está el punto, ¿no? Porque son ministros de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad pues a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que temor, temor, al que honra, honra. No te está diciendo qué condiciones, sino pagalo. ujú. 8. Y concluye diciendo, no debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y está bueno cómo vincula, volviendo al anterior, el tema de la vestimenta, el tema del tributo y el tema de este modelo, ¿no? De este modelo divino, cómo está vinculado una cosa con la otra. El cumplir la ley, el amar a tu prójimo, es el amar a Dios y está Y se relacionado con... manifiesta en amar Sí, al prójimo. totalmente, Sí, sí, totalmente. Bueno, por lo menos en estos pasajes. tremendo, Y tremendo. Dice, dale. Daniel, por favor. Sino dice, y sujetaos a toda ordenación humana por causa del Señor, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien haga escallar la ignorancia de los hombres vanos. ¿Qué es lo que dicen los ignorantes, los hombres vanos? ¿En qué consiste la ignorancia? En creer justamente lo contrario a esto, ¿no? El creer que uno no se tiene que sujetar, el creer que uno no tiene que respetar a la autoridad establecida por Dios. Eh, Y el es tremendo, sujetarse ¿no? es hacer el bien. El Ujú. sujetarse a la voluntad de Dios, que es sujetarse al rey como superior, es hacer el bien. Y hacer el bien es Así callar es, la ignorancia. es tremendo. Volver a la vestidura. Porque la justicia Así era es. hacer el bien. Ujú. Exactamente. Bueno, ¿cuándo no Es, obedecer? Es claro, un tema largo ¿corresponde, este, ¿eh? corresponde a todo tiempo y lugar? Pregunta, ¿no? ¿Corresponde eso a todo tiempo y lugar? Ahí tenemos la historia de los apóstoles, ¿no es cierto? Ujú. En Hechos 5:29 respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el contexto era un juicio en donde se le Se les estaba pide que no pidiendo. prediquen más de Jesús. Ujú. Entonces, en ese contexto es necesario obedecer a Dios, porque la batalla, el problema tiene que ver con un tema de adoración. Lo mismo en Daniel 3, 14 al 18, ¿sí? En realidad la escuela sabática iba desde el 8 hasta el 18, pero en el mismo contexto de adoración es donde ellos eligen obedecer a Dios antes que a los hombres, sabiendo de que Dios los iba a librar de ese problema, y si no, tampoco adorarían la estatua de oro que había levantado. Entonces, había un rechazo a la autoridad cuando ese rechazo, ¿sí? Se contraponía con otro principio. Y cuando en ese contexto de modelo, la fuente o la cabeza estaba tomando el lugar de la cabeza superior a la que tenía esa cabeza, ¿sí? Así Que es. pasa en todos los contextos. Por ejemplo, dice, la mujer debe sujetarse al marido
Efesios 5, como al Señor. Y la sierva Ujú. aclara ese punto, ¿sí? A ese marido de que esté sujeto al Señor. Ujú. Es el mismo principio, donde el marido se coloca en una situación donde se pone como Señor o se pone como Dios, ya ahí está violando el principio superior, ¿sí? Él también está violando a su cabeza, ya no lo tiene como cabeza, sino que, bueno, lo que presentado es un poco acerca de Jesús y del Espíritu de Cristo de sujetarse. Hoy en día está esta cuestión. Pero estaría bueno esto cruzarlo, y no nos da el tiempo, con historias como la de Ana, Ujú. en 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 2, como al peor de los sumos sacerdotes, como padre, como persona, individuo, pasado de peso y demás, él le tuvo un respeto enorme, lo mismo con Ujú. Abigail, Ujú. y la defensa a su marido, a pesar de que el marido era cualquier cosa, y lo David y mismo Saúl. David y Saúl. Sí, que lo Ujú. tenía ahí para matar y sin embargo no toquen al ungido de Jehová. Entonces hay Ujú. un montón acá de situaciones donde nos habla también de que podemos hacer incluso una diferencia cuando seguimos el modelo divino, ¿sí? Ujú. Pero bueno, hay situaciones de acá e incluso también en estas situaciones tiene que estar Dios ahí interviniendo. Ujú. Y tiene que haber algo directo de parte de nuestro Padre en estas situaciones para tomar una dirección en este sentido. Totalmente. Y quizás las palabras de Jesús lo resumen perfectamente. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No puedo darle nada a César de lo que es de Dios. ¿Sí? No puedo darle nada a César que le pertenece a Dios. Amén. Eh, y lo que es de César hay que dárselo a César. Y lo que es de Dios hay que dárselo a Dios. Entonces, es como que ahí el principio está claramente establecido. Y me gustó mucho, ¿no? La tendencia de, eh, digamos, Dios ha establecido las autoridades para bendecirnos, ¿no? Para nuestro bien. Y la tendencia es a sublevarse o a ponerse en el lugar de esas autoridades, ¿no? Esa es la tendencia del ser humano y fue justamente, digamos, el origen del conflicto, ¿no? Lucifer quiso sobreponerse a Cristo, ¿no? Eh, hay todo un principio aquí que está en juego en todas estas historias. El rey te da la vestimenta y vos la rechazás. Un rechazo a la autoridad superior. Yo quiero mi vestimenta. Déjame llevar tu nombre, pero quiero mi vestimenta. Un Ujú. rechazo constante. Es Exactamente, la rebelión del cielo, la rebelión constante en el corazón, en la tierra. exactamente. Y finalizar un poco, Daniel, con el qué debemos hacer, porque a veces nos quedamos con el que listo, la rebelión, Mm. tengo que ir en contra de la autoridad, pero veamos algunos consejos. 1 Timoteo 2, 1 al 4 dice, exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, ¿sí?, la bendición, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si agradecemos, ¿sí?, recibimos bendición. Porque esto es Ujú. bueno y agradable delante de Dios, nuestro Padre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Ese motor de ese amor va a seguir funcionando y va a seguir fluyendo esa Ujú. bendición si nosotros lo hacemos, seguimos ese camino. En Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Jeremías 29:7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice llevar cautivos y rogad por ella a Dios, porque en su paz tendréis vosotros paz. Que nosotros eso no Ujú. lo entendemos, que si Eso, erosionamos la autoridad sí, superior, nos estamos sacando la autoridad nosotros. nos estamos arruchando el piso. Si el padre después del culto de iglesia habla en contra del pastor, en realidad después se está sacando el lugar él como sacerdote del hogar. Ujú. ¿Quién va a prestarle atención a él como ministro? ¿Van a juzgarte de la misma manera que vos estuviste juzgando? Así es, los hijos van a juzgar de la misma manera. Y A los digamos, padres. quizás una de las cosas que no solemos percibir es de que Dios busca bendecirnos a través de distintos canales y nosotros resistimos al luchar contra esos distintos flujos o canales de bendición. Nosotros en realidad estamos destruyendo las formas en las cuales Dios nos quiere bendecir, ¿no? Totalmente. Eh, Romanos 12:18, si fuera posible, en cuanto esté a vosotros, vivid en paz con todos los hombres. ¿Sí? Yo creo que esa partecita, en cuanto esté en vosotros, a veces somos muy rápidos, la mecha bastante corta tenemos.
Así es, así es. Y vos sabés que esto no se aplica solamente al mundo civil, ¿no? Fíjate lo que dicen los siguientes versículos: no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Contra un anciano no recibas acusación, sino ante dos o tres testigos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino afable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios le dé que se arrepientan para conocer la verdad, y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos por él a su voluntad. Eh, Tremendo, ¿no? Eh, digamos, los líderes espirituales tienen un propósito bien claro, que es el de ser de bendición, el de llevar la palabra, el de hacer zafar del lazo del diablo en el cual están prendidos. Yo Eh, pensaba totalmente de acuerdo con esta explicación espiritual, pero aún así también pensaba en cuestiones, no sé, de porque son edad. ministros, no, lo político, ¿no? Eh, Mm, hemos perdido de vista de que hay, o sea, hemos perdido nuestra identidad como hijos de Dios y no vemos a los otros también como hijos de nuestro Padre. Entonces, esta referencia de no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Digo, ¿cuántos de nosotros, no sé, yo pienso en mi papá cuando viene y me dice, no entiendo algo del celular, o, y uno, ¿no? Pero sí, es tu sí, sí. papá, no le vas a decir, anda, mira un video de YouTube. Sí, Eh, sí, sí. Se lo explicas. Mirá, papi, mirá acá para entrar a WhatsApp tenés que hacer esto, lo otro. Entonces, le explicás con cariño, con paciencia. Y digo, ¿cuánto de nosotros también lo hacemos con nuestros padres espirituales? ¿Con cuánta paciencia, con cuánto cariño? Mirá, yo encontré esto en la palabra, ¿podrás explicármelo? Yo Ujú, veo esto. Y lo mismo en otros contextos de la vida, porque hemos perdido esta religión relacional. Digo, hemos perdido de vista de que son padres, que somos ujú. hermanos y estamos en constante conflicto porque lo que estamos queriendo que prevalezca es nosotros como dioses, nosotros buscando ese poder, eh, Sí, la buscando satisfacción del establecer, yo, digamos, sí, o exactamente, establecer la propia identidad, digamos. Cuando totalmente. en realidad estamos todos enfermos de lo mismo y estamos para suplirnos y para ser de bendición o ser bendecidos, ¿no? Qué rápido somos, ¿no? De sacar conclusiones apresuradas o, bueno, con Totalmente. mansedumbre, con sufridos, con el amor de Cristo, ¿no? De Ujú. esta manera finalizamos el programa. Gracias, Daniel. La verdad que fue una charla entre Gracias amigos a que vos. me encantó, me encantó. No Tremendo. sé cómo lo... Espero que los demás lo hayan Igualmente. disfrutado como nosotros. Hemos tenido ahí unos problemitas que solamente ustedes no lo vieron y gracias a nuestro Padre hemos podido llegar hasta este momento del programa. Agradecemos a todos los que estuvieron ahí comentando. Seguramente nos van a estar viendo ahí en el chat. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo programa, el sábado que viene, Amén. al comienzo. Así es. Falta poquito para una próxima escuela sabática, ya debe estar ahí todo Escuché eso. listo. En breve, en breve vamos a estar compartiendo, ¿sí? Así que queremos invitarlos a que estén atentos a los canales de difusión donde estamos compartiendo la escuela sabática. Seguramente en la próxima edición lo estaremos ahí anunciando e Ujú. invitarlos también el 24 de la noche. Vamos a estar teniendo una transmisión de Novilunio, así que también para que lo puedan agendar y podamos compartir juntos ese encuentro. Amén. Daniel, Así hasta acá es. los hemos acompañado, pero queremos despedirlo con la bendición de nuestro Padre, así que aquellos que nos puedan acompañar los invitamos a ponernos reverentes delante de nuestro Dios. Amén. Bueno, oremos. Querido y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este momento en el que derramaste tu espíritu. Gracias, Padre, por la bendición de este sábado. Gracias por el refrigerio que nos envías por medio de Jesús, en el cual podemos sentirnos muy amados tuyos, Señor. Amén. Gracias porque sabemos que somos tu alegría, que te sentís contentos de cada uno de nosotros. Y Padre, en ese deseo deseamos servirte y deseamos Mm. eh, poner en nuestro corazón y retener todas estas palabras para que sean carne en nuestra vida. Padre, gracias por la revelación de Jesús que nos dejó grabado en su palabra. Gracias por estas parábolas que nos invitan a considerar y a recibir esa vestimenta, recibir tu carácter. Gracias por ese privilegio de llamarnos amigos, de llamarnos hijos tuyos. Y en esta hora, Padre, deseamos que derrames tu espíritu en nuestra vida,
que se manifieste Jesús en nuestros corazones, que se pueda ver esa nueva vestimenta, ese nuevo hombre. Padre, es lo único que deseamos. Saca de nuestra vida aquello que todavía no ha sido transformado, que podamos entender que hay cosas que todavía tenemos que pulir y deseamos, Padre, que lo podamos transitar en tranquilidad, en reposo, sabiendo de que somos amigos tuyos y que deseas justamente que podamos recibir esa vestimenta. Cambia este corazón de piedra que tenemos, transfórmalo uno de que pueda entender, Señor, que está deseando el bien para nuestra vida y poder conocerte realmente como lo dejaste revelado en tu palabra. Bendice a la familia de Daniel, bendice a la familia de todos aquellos que están participando de esta transmisión y acompáñanos en amor en este sábado que nos queda por delante. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén, amén. Daniel, bueno, gracias, que pases Leandro. un bendecido sábado. Gracias a vos, gracias. Daniel, nuevamente. Buenas noches para todos. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau.